Hola, bienvenidas a la entrevista de hoy. Hoy está conmigo Connie. Ella es farmacéutica y terapeuta ayurveda. Actualmente reside en Barcelona. Bienvenida, Connie. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti por invitarme. Un placer. Pues hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que, bueno, a mí me interesa mucho. La relación entre la menstruación y la ayurveda. Entonces vamos ya a empezar con esta interesante charla. La primera pregunta, bastante extensa, pero si nos puedes dar 4 pinceladas de las herramientas que nos da la Ayurveda para conectar con la menstruación o para sanar la relación con nuestra menstruación. Muy bien, pues bueno, encantada de empezar. Sí que decir que bueno, el Ayurveda es una medicina que realmente más que medicina para mí sería un estilo de vida. Entonces, la medicina Ayurveda en esencia se basa en que lo importante es mantener la vida. De hecho, por eso es por lo que la Ayurveda se conoce, Ayur es vida y Veda es conocimiento, porque al final son herramientas, como tú dices, que sirven para mantener la vida. Nosotros sabemos cuando preguntamos a alguien, ¿no? Pues por ejemplo en consulta, ¿no? Que se acercan muchas mujeres y yo les pregunto, ¿cómo te encuentras? ¿No? Y a lo mejor dicen, pues mira, en general estoy sana, lo que pasa es que cuando me viene la regla es un drama. Allí nos está dando una información de que hay un desequilibrio, ¿no? Porque realmente la menstruación no debería de ser dolorosa, no debería de ser un drama. Entonces, hay un desequilibrio. Entonces, realmente las herramientas son para mantener la salud. Y en Ayurveda siempre, digamos que en Ayurveda somos muy previsores. Es decir, siempre está la regla del antes más vale prevenir. Por ejemplo, si tú quieres tener una menopausia saludable, tendrás que asegurarte que el camino de antes haya sido saludable, es decir, pues los años antes de la menopausia. Si quieres tener un parto tranquilo, tienes que asegurarte, o un posparto en equilibrio, tienes que asegurarte que durante el embarazo hayas estado en equilibrio. Si quieres tener un embarazo sano, tienes que asegurarte que el periodo de la concepción haya sido en equilibrio, haya sido saludable. Y entonces, si queremos tener una menstruación saludable, tenemos que asegurarnos que todas las semanas antes de esa menstruación, ese ciclo que se va repitiendo, que sea saludable. Con lo cual, aquí es donde digo que las herramientas no son herramientas de SOS, botiquín natural, sino que también las hay, pero el foco está en estilo de vida. Entonces, realmente, ¿qué herramientas nos aporta la Ayurveda? La Ayurveda se basa en 3 pilares fundamentales. Primero de ellos, el sueño. Brahma se llama, el sueño. Es decir, necesito un descanso. Esto a nivel práctico, ¿en qué se traduce? Se traduce es que mientras que nosotros estamos durmiendo, estamos generando antioxidantes. Estos antioxidantes son fundamentales para el equilibrio hormonal. Si nuestras hormonas están equilibradas, la menstruación será equilibrada, sin dolores ni dramas. Con lo cual, yendo para atrás, lo que hay que hacer es un sueño reparador. No es tanto la cantidad de horas que duermas, sino que es que lo que duermas, lo duermas bien y descanses. El segundo pilar sería el pilar de la alimentación, ¿no? Pues como cuando habíamos hablado tú y yo, lo importante que es la alimentación con la menstruación. Es un tema súper, súper amplio, pero está allí, por supuesto, lo que comes influye en cómo vas a menstruar. De hecho, hay pautas específicas según el Ayurveda que, dependiendo en qué fase del ciclo estás, tendrás que priorizar o reducir según qué alimentos. Y de hecho se nota que los días antes de la menstruación, si las personas, por ejemplo, por poner cosas prácticas, dejan de comer cosas que les intoxican, como pueda ser pues, una acumulación por tema de lácteos no digeridos o un exceso de proteína animal de carne roja, por ejemplo, o exceso de cosas secas como puede ser una ensalada o unas patatas, aunque sean unas patatas de estas veganas, pero todo lo que es seco, todo eso va a repercutir en cómo paso yo la menstruación, con lo cual la alimentación, que es el segundo pilar fundamental. Tercer pilar, según el Ayurveda, que esto es lo que a veces la gente hace como, wow, ¿cómo puede ser? Tercer pilar es sexualidad.
Esto, desde el punto de vista de Ayurveda, ¿cómo se entiende? Nosotros estamos formados por 7 tejidos, ¿vale? Yo siempre explico que es como si fuera un bloque de pisos y el piso primero es rasa, que es plasma sanguíneo, ¿vale? Por hacer un poco la equivalencia con mente científica, mente ayurvédica, ¿no? Plasma sanguíneo. Segundo piso, que sería racta, sangre. Tercer piso, músculo, Último piso, ¿cuál es? Tejido reproductor. Con lo cual, el tema de sexualidad Ayurveda lo enfoca en que si mi tejido reproductor está sano, querrá decir que todos mis otros tejidos están sanos, con lo cual vuelvo siempre a lo mismo, mantener la vida y la salud desde el primer tejido. Y de hecho, la menstruación en Ayurveda se considera como una, digamos, sería como un subproducto del plasma sanguíneo, sería un subproducto de rasa, es decir, en las mujeres hay como 2 subproductos, por así decirlo, que emanan del primer tejido, que es rasa. Uno es leche materna y otro es menstruación. Entonces, la menstruación, si vemos que es un drama, que es doloroso, nos está diciendo, uy, a lo mejor es que ese plasma no está nutrido. Hay un tema de base con la digestión de los alimentos. Entonces, al final, por eso es por lo que sexualidad es importante, porque si ya desde el primer piso, que es plasma sanguíneo, no está correctamente asimilados los nutrientes, el tejido reproductor tampoco lo estará, que es lo que luego muchas mujeres se dan cuenta a la hora de acercarse a la concepción de, uy, tengo que hacer un trabajo previo para optimizar mis probabilidades, ¿no? Entonces, las herramientas que nos ofrece Ayurveda para la menstruación están basadas en estos 3 pilares fundamentales y sobre todo también para mí, más allá de enfocarme en ¿qué tengo que hacer? Siempre la primera pregunta que yo hago es ¿qué te está diciendo tu cuerpo? Es decir, Ayurveda al final es vida y la vida es observación. Con lo cual lo primero es observarse. Los primeros ciclos, antes de empezar a hacer nada, es observarse. A ver, ¿qué me está pasando? ¿Cómo me siento? ¿Qué me dice mi cuerpo? ¿Qué me dice mi alma? ¿Qué me dice mi mente? Porque, claro, aquí se mueven muchas cosas. Con lo cual, antes de saber qué herramienta tengo que usar, mejor primero observar y luego las herramientas se basan en estos 3 pilares fundamentales. Vale, wow, súper interesante. Entonces, claro, la prevención, como has dicho, es bueno, lo principal, ¿no? No ir a las soluciones rápidas y fáciles, sino lo primero, claro, prevenir para después tener buena salud y basándonos en estos 3 pilares. Y claro, escuchar al cuerpo, obviamente, saber qué nos está diciendo, ¿no? ¿Qué está pasando? Y bueno, hablando de escuchar al cuerpo y de observar, ya que has hablado de plasma sanguíneo, de la sangre, ¿qué información nos puede dar la sangre? ¿Cómo podemos conectar con nuestra sangre para tener una menstruación saludable? Pues la información que da la sangre muchísima, así que bendita sea la copa menstrual porque nos hace realmente conectar con esa sangre, exacto. A ver, la sangre en Ayurveda, además de indicar el estado del segundo tejido, que es sangre, me habla de cómo está esa sangre, de limpia o sucia, cómo está ese plasma sanguíneo, que el plasma sanguíneo al final es el primer tejido en el cual nosotros todo lo que hemos comido lo hemos asimilado y pasa a plasma, con lo cual eso me habla también de, ojo, qué tal la digestión. Entonces, la sangre, por un lado, me habla de mi constitución y por otro lado me habla de mi desequilibrio. Cuando hablamos de constitución ayurvédica, lo famoso, ¿no?, que todos conocemos es, pues yo soy más vata, pita o kapha. Esto es hecho en modo muy simple, como es una constitución. Pero en esencia, por una parte me habla de cómo menstruo yo, me dirá en qué estado están mis elementos y mis doshas, cuál predominará más uno u otro, ¿no? Pues por ejemplo, las personas que predominan en esencia en dosha vata, como el vata normalmente se asocia a su elemento predominante, que es espacio y aire, el vata generalmente suele tener una menstruación más seca, es decir, más corta, menos días o más irregular, porque el aire es irregular, con lo cual todas las personas que
uy, pues yo no sé cuándo me viene la regla en realidad, porque a veces mucho, a veces poco, a veces ciclos cortos, a veces desaparece. No, esto nos habla mucho de una menstruación bata, que dependiendo del grado de esa desviación me indicará si es una acumulación bata o me habla de una constitución bata. Por otro lado, la sangre más pita, las menstruaciones de personas que predominan en pita, pita es fuego, con lo cual la sangre será una sangre caliente, roja, será una sangre normalmente sin coágulos, ¿no? Una sangre así como bien fuego, bien roja. Y normalmente estas personas serán personas que su ciclo menstrual es muy regular porque el pita otra cosa no, pero organizado es, con lo cual ciclo menstrual muy regular y si tiene alguna sensación, algún síntoma, puede ser a lo mejor pues que tenga un poquito de inflamación en los senos o que se note un poquito inflamada o que se note más caliente, con una temperatura más caliente de lo normal o incluso lo típico será un olor, un sudor más predominante. En cambio, si estamos si por ejemplo una sangre más cafa será asociada al dosa cafa, que cafa es tierra y agua, con lo cual es como un barro más pegajoso. Entonces la sangre más cafa quizás es un poquito más oscurita, quizás es un poquito más pegajosa, quizás no es tan caliente o no da esa sensación más de caliente, sino que da una sensación más de tierra. Y a lo mejor pues esa persona lo que puede presentar más es más pesadez, más retención de líquidos, más melancolía. Esto en estado natural, con lo cual la sangre me hablará de mi constitución. Y a la vez, dependiendo de cómo sangro, me hablará de dónde tengo el desequilibrio. Según el Ayurveda, nosotros tenemos que enfocar la menstruación, digamos, si estandarizamos por estandarizar, porque Ayurveda justamente habla de que no se puede estandarizar porque cada constitución es única, pero sí en regla general debería de durar 5 días, porque cada día se elimina un elemento, espacio, aire, fuego, agua y tierra. Por eso es por lo que digo bendita copa menstrual, porque también hay un ritual en torno a cuando tenemos nuestra sangre, poder plantarla en la tierra, ¿no? Poder devolver ese elemento a la tierra, a que vuelva a circular. Con lo cual, esa sangre, por un lado está esa parte más mística de volver a los elementos primarios, porque si nos reducimos a cenizas todos. Y realmente nos reducimos a elementos primarios, ¿no? Entonces, por una parte eso y por otra parte el ver que si yo de naturaleza, por ejemplo, a nivel de constitución genética, de prakruti, tengo bastante pita y de repente me doy cuenta que mi menstruación es escasa, es irregular, tengo dolor, allí pasa algo. Entonces allí la sangre me está diciendo, esta sangre no pertenece a tu constitución, con lo cual hay algo que lo está ensuciando o hay algo que lo está bloqueando. Uno de los síntomas más comunes que suelen aparecer entre las mujeres en consulta que veo es la endometriosis. Hay 1000 tipos de endometriosis, pero la endometriosis normalmente se considera como una regla retrógrada, es decir, esa sangre que en lugar de salir fuera, vuelve hacia adentro y se acumula en distintos lugares. Entonces, claro, pues si yo soy a lo mejor constitución sobre todo pita y de repente me doy cuenta que mi menstruación es escasa o que duele mucho o tal, ¿qué está pasando? Que no se está eliminando, ¿no? La sangre en Ayurveda, la menstruación lo enfoca Ayurveda mucho en nuestra oportunidad para limpiar, con lo cual, según el Ayurveda, es una bendición, es una bendición. Sí, son días de limpieza, ¿no? Como Sí. de renovación del cuerpo. Y también, bueno, has mencionado los rituales, ¿no? La importancia del ritual durante la menstruación, de conectarnos con la sangre físicamente, tocarla, olerla, porque es algo de lo que estamos súper desconectadas y que también nos ayuda mucho a sanar nuestra relación con nuestra menstruación, ¿no? Exacto. A mí me ayudó muchísimo y me ayudó a sanar esta relación. Empecé con las compresas de tela y fue ahí cuando empecé a realmente a tener esta conexión física también con la sangre y observarla, el color y todo. Y es verdad que sí que te cambia, que puede parecer muy místico, muy, muy bruji, pero en realidad es súper natural y nos conecta con nosotras, con lo que somos, porque es lo que llevamos dentro.
Exacto. Y la verdad es que sí, que son bonitos y no solo bonitos, sino sanadores, ¿no? Los rituales. Ujú. Bueno, pues muchas gracias por esta pequeña introducción tan interesante. Si queréis saber más sobre menstruación, cómo sanar vuestra relación con la menstruación, tenéis algún problema, aquí está Connie, que tiene experiencia en el tema y os ayudará seguro en este tema, en este camino, ¿no? de sanación. Y bueno, y próximamente tendrá un curso también sobre menstruación muy interesante. Así que os dejo abajo toda la información para que podáis contactar con ella. Y muchas gracias otra vez, Connie, por estar A aquí, ti. por compartir. Muchas gracias. A ti por la difusión y porque sobre todo al final es eso, que entre todas nos empoderamos, entre todas colaboramos, entre todas sumamos. Así que lo que podamos aportar, pues bienvenido sea para mejorar la salud femenina. Sí, sí, claro que sí. Hay que estar unidas, trabajar juntas y apoyarnos. Así que muchísimas gracias, Connie. Ha sido un placer. A ti, muchas gracias, gracias.